El amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén en cada corazón esta mañana, en cada uno de nosotros que hemos venido para oír el mensaje de la palabra de Dios. Le pido al Señor en esta hora que sea Él conectando su Espíritu Santo a nuestro corazón y que fluya el poder de su palabra para que la iglesia oiga lo que Jesucristo vino a decir la mañana de hoy. Es palabra de Dios y les invito a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Allí se centrará el mensaje de la palabra de Dios. En Gálatas 1, 6 al 10. Si tiene deseo en su corazón de pararse para leer la palabra de Dios, ella dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor bendiga su palabra. Amén. En la actualidad, mis hermanos, surgen en la iglesia asuntos que deben ser tocados con prontitud. No se puede dejar pasar. Y uno de esos asuntos estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Allí se encontraba un peligro que había invadido no una, sino todas las iglesias que estaban en esa provincia. Los fundamentos de la fe del evangelio estaban respirando extrema frialdad, al punto que llegaron los falsos maestros y las falsas doctrinas. Por esto el apóstol Pablo escribe la epístola de Gálatas. Esta epístola es muy distinta a las demás. En ella usted no va a encontrar salutación, como tenía acostumbrado el apóstol cuando enviaba sus cartas. Esta fue escrita de su puño y letra. No tuvo nadie que le dictara para que él la escribiera. Era importantísimo atacar rápidamente y no valía agradecimiento ni elogio a ningún líder, sino que lo que estaba sucediendo en Gálatas era necesario que con prontitud se le enviara lo que acabamos nosotros de leer. Pero ¿quiénes eran los Gálatas? ¿Quiénes eran esta iglesia? Esta era una región de Galacia. Allí en esa región se asentaron 20.000 galos. ¿Quiénes eran estos galos? Eran tribus indoeuropeas. Y ellos tomaron allí lo que es ahora el centro de Turquía. El Imperio Romano los toma como provincia. Y por eso esta región de Gálatas tenía sus propias costumbres, tenía su propio idioma. Imagínense que yo no voy a describir a Gálatas según mi opinión, pero los expertos, y entre ellos el apóstol Pablo, describen a los Gálatas de la siguiente manera. Y oiga bien porque se lo voy a leer textualmente. La debilidad de los galos consiste en que son inconstantes en cuanto a sus decisiones. Les encanta el cambio y no pueden confiarse en ellos. Los galos son emotivos, son impulsivos, son insensatos, son violentos. Y añádale a esto que tienen amor por lo extraño, por lo desconocido, y como religión
ellos amaban adorar a la naturaleza. Esta era la iglesia donde estaba el apóstol Pablo enviando estas cartas. Pero eran tan cambiantes los creyentes de Gálatas que hay un episodio en el libro de Hechos que usted va a leer en su casa, capítulo 14, y allí dice que en el primer viaje misionero, cuando Pablo llega, ellos lo recibieron con tanto entusiasmo que lo querían hacer Dios. Pero fíjense esto, el siguiente día lo apedrearon. Así era la gente de Gálatas. Ellos estaban dominados por un corazón cambiante. Lo que pasa es que tengo un poquito de gripe. Pablo ya conocía este corazón cambiante. Por eso, en el versículo 6, léalo allí conmigo, le dice: estoy maravillado. Pero este maravillado no es que esté impactado, sino que está asombrado. Estoy asombrado de que tan pronto o me alejé de ustedes, ahora quien los llamó por la gracia, este evangelio, ahora usted tiene otro evangelio diferente. Pero es que hay otro evangelio diferente. Y entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en Gálatas? ¿Cuál era ese otro evangelio diferente? Fíjense, mis amados hermanos, llegaron judíos creyentes y esos judíos comenzaron a introducir doctrinas que eran falsas y decían que no creían en el evangelio que Pablo les había dicho a la iglesia de Gálatas, sino que enseñaron que para ellos poder recibir la salvación tenían que cumplir la ley de Moisés, tanto la ceremonial como la ley judicial. Y además le añade la salvación que los gentiles debían ser circuncidados. Si esto no sucedía, no tenían evangelio, no tenían salvación. Imagínense ustedes, añadir a la gracia y mezclarla con la circuncisión y con la ley de Moisés. Esto estaba pasando. Estos judaizantes, falsos maestros, distorsionaron, añadiendo ceremonias, añadiendo parámetros, añadiendo rituales que Pablo no había mencionado cuando llevó el evangelio de verdad, el único que hay, el único que existe, a la iglesia de Gálatas. Estaba mezclando lo divino con lo profano, con sus propias ceremonias, con sus propias rituales. Los Gálatas, como les encantaba el cambio, como les gustaba, se entusiasmaban por lo desconocido, entonces comenzaron a recibir ese evangelio. Ya el evangelio de la gracia no era alcanzado mediante la fe, sino que era mezclado con lo que los judíos, los judaizantes, añadieron para que pudieran ser salvos. El apóstol le dice contundentemente: no hay otro evangelio, porque a veces el mensaje debe ser severo, debe ser duro, debe ser solemne, porque la verdad de Cristo no puede ser ocultada por la fragilidad de nuestro corazón. Entonces, allí estamos. Pablo le dice: no hay otro evangelio, no hay otro evangelio diferente. Esto es solo por gracia. Esto es por gracia y por medio de la fe. ¿Crees tú que ese es el evangelio de Jesucristo por medio de la gracia? Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Tenemos que estar seguros de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para que ahora su iglesia esté sentada en este lugar. Toda rodilla se doblará porque Él es el único digno. Pero tenemos que entender que cuando comience la apostasía y comience la falsa doctrina, nosotros no podemos ser impulsadores de un cambio que es diferente a la gracia divina tan grande que hemos recibido. El apóstol Pablo le dice: no hay otro evangelio. Nuestro Señor Jesucristo se dio voluntariamente a sí mismo por nuestros pecados. Usted va y lee en Gálatas 1
es allí donde el Evangelio de Cristo no se mide por patrones humanos, no es lo que quieran añadir. Él no tiene medida de acá de la tierra. El Evangelio de la gracia no brota de la imaginación de ninguna mente humana. Nada tiene el hombre que aportar a una salvación tan grande y tan divina. Nada tiene el hombre que añadir al Evangelio de Cristo, que es revelación de arriba de Dios en entrega completa a su Hijo para darnos salvación por medio de la gracia. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. El apóstol, como siervo de Dios, él buscaba siempre agradarle a Dios y no a los hombres. Y esa debe ser nuestra búsqueda. Agradarle a Dios y no a los hombres. Los creyentes de Gálatas sabían que Pablo no estaba pendiente de si era popular, si le aplaudían, si era agradado por todos. Ellos sabían que el apóstol Pablo estaba y confrontaba lo que era diferente al evangelio del cual él había recibido. Sabían que ellos tenían una fragilidad, una debilidad. Los gálatas estaban emocionados por todos los cambios y los vientos de doctrina que podían tocar no una, sino que invadieron todas las iglesias en Gálatas. Porque lo que empieza con una es distribuida en todas. Estos falsos maestros y este evangelio que los judaizantes llevaron a la iglesia de Gálatas no era el evangelio que Pablo había dejado, que recibió capacitado, dice él, por el famoso rabino Gamaliel. A mí no me van a contar historia, dijo Pablo. Yo fui verdaderamente experto en las tradiciones rabínicas de Jerusalén. Además, yo también era miembro de la secta ultra ortodoxa de los fariseos. Y todo eso usted lo puede leer en el libro de Hechos. Y para completar, ¿saben qué le dice Pablo a los gálatas en el mismo capítulo 1? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mi contemporáneo, de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que ustedes no me van a decir a mí que todo eso me iba a dar a mí el cambio que ahora yo tengo. Pablo viene y le dice: para mí es impresionante lo que ha hecho el Evangelio de la Gracia. Por eso todo ahora yo lo he hecho por basura y tomo lo que he recibido de un Evangelio tan grande que es el Evangelio de la Gracia Divina. Y prefiero perderlo todo, pero ganar a Cristo. Un solo encuentro. Aquí no vemos múltiples encuentros. Aquí vemos un solo encuentro en un camino a Damasco. Ese encuentro cambió la vida de un hombre que entendió la gracia de Jesucristo. Un solo encuentro bastará para que podamos entender que ese mismo Dios, ese mismo Cristo resucitado de la gloria, hoy reina en esta iglesia. Y que un solo encuentro podrá cambiar la historia de la iglesia, porque nosotros preferimos agradar a Dios antes de llegar a los hombres y colocarnos un evangelio distinto al que hemos oído y al que hemos recibido de la gracia divina. Dios nos llamó por su gracia. Amada iglesia, no se crea que estos tiempos están fuera del toque de todas las iglesias de Galacia. Amada iglesia de Dios, hoy se ha introducido en las iglesias falsos maestros, falsas doctrinas. Alerta, la apostasía no está afuera, está adentro de la iglesia de Cristo. La apostasía es como un pequeñito veneno que se va infiltrando poco a poco en el cuerpo sano del creyente. Luego, esto comienza a llenar internamente el corazón. Por fuera parece una iglesia vibrante, pero por dentro son huesos secos. Porque donde no está Cristo, allí entonces no está el verdadero evangelio. Donde no está la gracia de Dios, allí no hay evangelio. Donde está la luz de Cristo, debe estar corazones sedientos por exaltar y alabar el nombre del único que es digno por los siglos de los siglos. Poco a poco se
van introduciendo y a uno le gusta los ritmos, las tendencias, yo me quedé impresionada y sin alusiones personales, pero es mi opinión. Y aprovecho el momento para decir, cuando hubo un concierto acá en la zona, yo me quedé impresionada porque yo visité varias iglesias en ese momento y todas las muchachas estaban vestidas idéntico que la cantante que estuvo en el concierto de acá del polideportivo. Y todas estaban vestidas iguales y todas meneaban la cabeza igual. Yo dije, Dios mío, santo de Dios, pero es que acaso el poder de Dios, la tendencia que hay, debe ser una tendencia de corazón, adoradores en espíritu, y en verdad no tenemos por qué copiar moldes y modelos que están fuera de la gracia divina del poder de Dios. Y ojo, no tengo nada malo que decir de la cantante, solo estoy diciendo del evangelio que Dios me ha enseñado. Todos tenemos adoradores en espíritu y verdad dentro de la iglesia. Y la tendencia de moda no puede ser a que fluya siempre por los altares, dejando a un lado los himnos y los salmos que en verdad son hechos en adoración a Dios. Pero preferimos lo nuevo. Y no es que lo nuevo sea malo, pero revise si la letra habla y exalta el poder de Dios. Si esta letra está cristocéntrica, aleluya, gloria a Dios. Pero si no dice nada, pero lo que tiene es bastante música, entonces usted me dirá si viene de Cristo o no. Pero yo sigo estudiando lo que pasó en la iglesia de Ghana. Alerta, mis hermanos, necesitamos ser vigilantes de la doctrina. Ahorita casi no hay hermanos como Berea. Porque yo les voy a decir algo. Si hay un error doctrinal aquí arriba, todos nosotros, todos, estamos en la obligación de hablar y decir, no es lo que dice la palabra de Dios. Y no debe ser una ofensa para el predicador, debe ser una gratitud que Dios te está cada día preparando, cada día te está el Señor moldeando y te está enseñando hasta de los niños cómo Él habla a través de la palabra. Porque la palabra es revelación divina y esa revelación sencillamente debe ser tomada y tocada en cada corazón. Hoy vi las estadísticas y hay muchas personas que les encantan los jugos naturales, los refrescos, las bebidas azucaradas, las bebidas y las aguas saborizadas, que cuando tú le das un vaso de agua te dicen, mi sed no es de agua, es de Coca-Cola. Alerta, hay sed de Coca-Cola, dejando la esencia del agua que no quita ya la sed. Tiene que ser entonces la iglesia advertida, porque así está sucediendo en la iglesia de Galacia. Amaban el cambio y así era su corazón, de emociones cambiantes, al punto que llegaron los maestros que eran falsos y no los pudieron distinguir. Rápidamente desertaron del evangelio de la gracia. Y eso también sucede hoy en la iglesia, en la iglesia de Cristo. Gracias a Dios que nuestra iglesia cada día nos estamos perfeccionando para ese encuentro en la gloria, en las nubes con nuestro Jesucristo. Pero sucede en las iglesias, sucede que nos encanta que nos profeticen. Estamos buscando quien nos dé una palabra, quien nos profetice. Pero ¿por qué no abren la palabra revelada? ¿Por qué no le piden al Señor que a través del Espíritu Santo de Dios les revele lo que Él tiene para su vida? Porque tanto profeta se ha levantado, te profetizo, pero ahí sí me llega a profetizar algo más. Allí el profeta tiene un problema, porque queremos oír lo bonito, aunque sepamos que nuestro corazón no está muy bien, pero nos encanta que nos hablen bonito, que cuando llega un mensaje duro, dice, wow, va a llegar la hermana fulana de tal a predicar. Pero no hay que decir que ir, no hay que ir. Pero es que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos. No solamente es para que nos hablen bonito. No apaguemos el Espíritu Santo de Dios.
La mentalidad consumista ha invadido al cristiano moderno. El evangelio ahora es al gusto del oyente. El evangelio es motivacional. Ahí ni se te ocurra mencionar que alguien está mal. Tú tienes que enfocarte en confesiones positivas, esas que arrastran multitudes. Música suave en el fondo, atrás unas enormes pantallas LED que vayan vibrando, porque tú tienes que salir de ahí motivado. Trabajan con la mente. ¿Y la luz de Cristo dónde está? Hay tanta luz arriba que no dejan la luz de Cristo entrar en el corazón del hombre. Les encanta cada día que le den aliento, que sean reconocidos. Y el día que no sucede ese reconocimiento, entonces se enfilan y se van de la iglesia. Porque el verdadero evangelio de la gracia tiene que estar centrado en Jesucristo. ¿Usted cree que allí se va a hablar de santidad? Que se va a predicar profecías. Me estás horrorizando. Si me predicas profecías, tengo terror porque por todas partes sale que el apocalipsis, que el mundo, que las guerras. Ay, yo me siento atemorizada. Yo vengo a la iglesia para que todo esto se me quite. Pero eso es verdad. El Señor lo dijo en su palabra, que todo eso va a venir. ¿Por qué tienen que tener temor? ¿Por qué tiene que haber miedo de hablar de un Cristo que viene por su iglesia? Y ahora hay otro estilo, otro que salió, un evangelio que dice que tú eres empoderada. Mary, despierta la campeona que hay en ti. Eva, en ti hay un gran gigante y tú sí puedes levantarlo. Señor, el único gigante de la tierra y del cielo se llama Jesucristo. ¿Y cómo dejar afuera el evangelio de la prosperidad? ¿Cómo dejar la parte de que tienes que sembrar? Pero el que tiene el oro, la plata, la riqueza, que creó todo por él y para él, ahora le dicen a uno que tienes que pactar y tienes que sembrar y tienes que poner la cosecha para que tú puedas ser bendecido. ¿Cuántos pactos más? Si el último ya fue hecho y por eso usted está sentado en la mañana de hoy. Y por otro lado está el tráfico de ovejas de iglesia en iglesia. Por aquí encontramos los evangelios al gusto y por otro lado el tráfico. ¿Saben por qué? Porque cuando el corazón del hombre reconoce que somos fábricas de emociones y que cuando nos toca la emoción en la cual no estamos bien, nos retiramos porque decimos que el pastor habla muy duro, que esa palabra es muy fuerte y que Dios la ama. Oh, Dios, si te ama el Señor. Pero el camino, la verdad y la vida no es para hombres cambiantes. Ningún predicador, ningún testimonio, aunque sean hermosos, pero muchos parecen que Jesús es el perdido. Porque usted al final es que oye y Jesús me salvó. Después que usted escucha un testimonio que yo estaba y andaba y yo digo, Dios mío, ¿y cuándo es que entró Jesús? Porque todo tiene que comenzar por Jesús. Ninguna campaña, ninguna canción, ninguna obra de teatro, nada de eso incluye el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, porque dice él en Romanos que recibiréis, en Romanos dice que hay poder en el evangelio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y cómo tú salvas? Predicándole a otros, no de tu vida. Porque después si tú te equivocas, ay Dios mío, mire el evangelio. Entonces es preferible el único perfecto, predicar la palabra y llevarla a los corazones de los hombres. Decirle
imperfecta, pero con un Dios perfecto. Y por la gracia es que vengo yo a llevarte esta palabra que cambiará vida, como voy yo cambiándola a mí. Para entender la palabra de Dios, definitivamente hay que tener la toma del agua pura, la que no está saborizada, la que no tiene sed de Coca-Cola, sino la que tiene sed pura por la palabra que edifica, la palabra que cambia, la palabra que confronta, la palabra que hace, como dijo el Señor, no volverá vacía, que ella vino como la lluvia del cielo y que va a hacer germinar la semilla que está dentro de los corazones de los que lo buscan. Pero ¿de dónde Pablo había recibido este evangelio? Vámonos a Marcos 1, 14, 15. Ahora sí, ustedes van a abrir sus Biblias. No abran sus celulares, porque de pronto llega un WhatsApp y usted se me desconecta. Es mejor que usted abra la Biblia, porque por ahí el enemigo comienza a traer la distracción. Entonces no queremos distraerlo. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio del reino de Dios que Cristo anunciaba no se encontraba localizada en ningún punto de la tierra. En ningún mapa usted puede decir: wow, aquí está el reino. Es un reino espiritual. Es un reino que comienza dentro, en el interior del hombre. Es un reino que es por fe que alcanzamos esa gracia. Este evangelio demanda apartarse del pecado, porque lo que nos tiene separado del reino de Dios es el pecado. El pecado nos separa, y si somos hijos de Dios, estamos comprometidos a vivir vidas de santidad. Eso es un compromiso, porque el Rey así lo ordena, y el Rey es Jesucristo. Y la ordenanza fue dada, porque dice: sin santidad nadie verá a Dios. El pecado es un acto contrario a la ley de Dios, es desobedecer. Es hacer lo mismo que hicieron los Gálatas cuando vinieron estos falsos profetas. En la Biblia podemos ver cómo el hombre más sabio fue derribado por el pecado: Salomón. En la Biblia encontramos al más fuerte, el hombre más fuerte, derribado por el pecado, Sansón. Y el hombre que te dice la Biblia